Lo prometido es deuda, ya está con nosotros Alejandro Gómez, usted lo conoce muy bien, presidente de Canacintra aquí en Yucatán. Qué gusto saludarle, presidente, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto Buen estar con día. ustedes. No, hombre, al Y contrario. ya con luz. Ya, oiga, a ver, necesitamos que nos ayude a entender un poquito mejor la situación real, porque podemos escuchar diferentes comunicaciones. Están los dos bandos, ¿no? Los que dicen, es que esto no sirve nada. Escuchamos a la presidenta y dice, oigan, pero si usted tiene energía suficiente. Nos dicen, las plantas van a estar construidas dentro de poco. Nos dicen, ya tenemos el gas suficiente, pero todavía faltan las plantas. Falta otro pedazo de gas, en fin, nada más como para tratar de entender un poquito mejor las razones de los apagones también. Ok, primero comencemos con el preámbulo. Ok. No resuelves en un año lo que durante 6 años no se hizo. ¿De acuerdo? Estamos. De acuerdo. Entonces, esa es la primera premisa que tenemos que entender. Durante 6 años no se invirtió en generación, se invirtió someramente en transmisión y distribución. Entra la nueva administración y han estado trabajando a marchas forzadas. Okay. Pero repito, no puedes resolver en un año lo que hay de atraso de infraestructura. De infraestructura de 6 años y demás. Los apagones se deben principalmente a dos factores. Los más comunes en Yucatán eran por el tema de distribución y transmisión que hemos platicado. Se sobrecalienta una zona, se botan los breaks o las cuchillas, como conocemos, va la persona de CFE, las vuelve a conectar y volvemos a tener electricidad. Okay. Pero también en las horas pico, en los momentos de mucho calor, que curiosamente yo no sabía, este dato es algo reciente que averigué, que la hora de mayor consumo en Yucatán es de 9 a 11 de la noche. ¿De 9 a 11? Sí, no de 7 a 9 como... Yo pensaba que era de 7, 6, como 9. Yo eso pensaba antes igual, ¿no? De 9 a 11, sorpresa. Pero bueno, ¿qué sucede en esos momentos? Que la capacidad de generación, que tenemos de generación en las plantas que pueden generar esas horas, porque no hay luz, no hay... a veces hay viento, a veces no, se ve topada. Y si llega a rebasar el consumo ese tope, viene lo que se le conoce como un blackout. Se apaga todo el sistema. Okay. Y volver a echarlo a andar es un problema. Entonces lo que hacen es van calculando por diferentes zonas que van desconectando, que son los apagones programados, y entonces nunca llegas a ese límite. A tronar todo el sistema. A tronar todo el sistema. Entiendo. Esto no es primera vez que sucede. Ya había pasado hace muchísimos años. Pero hace muchos años nos avisaban cuando sucedían. Uh-huh. A raíz de todos los incidentes del sexenio pasado, pues dejaron de avisar y empezó a haber una falta de comunicación entre todos los jugadores. En enero, y aquí viene la parte interesante, porque no sé si vieron que en Nuevo León están teniendo un problema similar. Sí. Uh-huh. Y está padrísimo porque nos muestra dos maneras de atacar los problemas. La que estamos usando los yucatecos y la que están usando ya en Nuevo León. Okay. Y yo diría que la que estamos usando nosotros es la correcta y es la que está funcionando. Y no me refiero a los empresarios, me refiero a los gobernadores y los gobernantes y la propia CFE y el gobierno federal en un lugar y en el otro. Y lo voy explicando. Desde que entra el nuevo gobierno local, con el gobernador Joaquín Díaz Mena, hemos estado dialogando como veníamos dialogando con los gobiernos anteriores. Y con Pablo Gamboa en la Agencia de Energía, y teníamos claridad de cuáles eran los problemas. Y en abril empieza a hacer crisis por el calor. Como cada año. Pero este año fue un poco más marcado. Sí. Empieza a haber esta crisis y empezamos a encontrar alternativas, pero ya en un diálogo, inclusive llegamos al punto de decir, oigan, las empresas tenemos plantas de emergencia que pudiéramos echar a andar para que disminuyan la cantidad de energía que se requiere en otras cosas, ¿no? Pero teníamos el problema del impuesto a las emisiones, porque son de diésel. Claro. Entonces había que involucrar al gobierno del Estado también en ese aspecto. Claro. Entonces estábamos en ese diálogo cuando nos cae la presidenta un sábado y dice que no hay apagones. Exacto. Y alguien que estaba sentado junto a ella le dice prudentemente, bueno, sí hay apagones. Llaman a la directora de la CFE. Que viene la siguiente semana. Directora. Y vino la directora. Y lo padre de este asunto es que para cuando viene la directora, recordemos que ya tanto gobierno del Estado como empresarios ya teníamos un diálogo avanzado, ya sabíamos qué necesitábamos hacer, dónde estaban las problemáticas. Entonces fue muy fácil resolver el problema. Resolver el problema. Tuvimos otras reuniones con CFE y
esto, una de las consecuencias que tuvo positivas fue que le permita a CFE, porque por alguna razón no lo podían hacer, avisarnos con anticipación si iba a haber algún apagón. Ok. Sobre todo a la parte industrial, porque no me quiero imaginar lo que es estar haciendo galletas y que de repente te bajen el switch. No te lo quieres imaginar. Debe ser un problema. No te lo quieres Sí, imaginar, y pero lo que sí. ha de costar, ¿no? O sea, debe ser costosísimo. Sí, en galletas y en plásticos Sí, y en claro. bebidas Claro, y sí, en no, no, alimentos. ¿en Las un cadenas de elevador? frío. En ¿En todo. el elevador? En todo. ¿Qué se necesita para que, como nos decía, se genera y necesitamos no llenar el vaso? O sea, necesitamos estar tantito abajo para que no colapse el sistema. ¿Qué se necesita mejorar en la infraestructura para ampliar ese gap de La generación? capacidad. Ok, de hecho, hablábamos de dos cosas, transmisión y distribución, y para salir del tema. Lo que sucedió ayer fue para poder conectar a la zona de las Américas y de Sitián, que a cada rato se les iba la Sí. luz, con otra vía de alimentación. Ok. Entonces, de esa manera, las personas que viven en esas colonias ya deben dejar de sentir esos apagones que pasaban a cada rato. Ok. Y además están construyendo ahí un Soriana nuevo, que se ve que le hicieron toda una instalación eléctrica porque iba a Es tomar y parte de y se aprovecharon aprovechó para exacto. poder hacer todo. Sí, sí, sí. Entonces, el tema de transmisión y distribución, lo de ayer, sirvió para eso. En generación, ¿qué sucede? Al echar a andar la Mérida 4, la nueva, Es la de Humán. que es la de Humán, tenemos dos, la Mérida 3, que es la que hoy en día está operando, y la Mérida 4. Las dos pueden operar tanto con gas como con diésel. Ok. La problemática está que solo hay gas para una de las dos. Y la otra tendría que operar con diésel, lo cual no sería problema, al igual que las empresas pudiéramos operar con nuestras plantas, a no ser por el impuesto a las emisiones, Que ahí sigue. que allá sigue. Entonces, parte de lo que se está haciendo es encontrar una solución a esa problemática para que puedan operar las dos plantas. Presidente, pero nada más para entender bien, porque eso me parece muy lógico. Los industriales lo que ofrecen es, a ver, en tus horas pico, déjeme inventarlo así, vamos a prender nosotros nuestras plantas para Y nos liberar desconectamos. energía y que no metamos en problemas a la ciudad. Sí. Esa es la oferta. Nada más que le dicen, sí, con todo gusto lo hago, pero no me estés cobrando el impuesto por Claro. utilizar el diésel. ¿Y por qué pasa tanto tiempo para que decidan? No Por- ustedes, sino el gobierno. Bueno, estábamos detallando esto Cuando cuando llegó vino la la presidenta. presidenta, ok. Entonces, cuando viene la presidenta y tenemos la reunión con la directora de CFE y todo, nos damos cuenta que la solución está en poder echar a andar la Mérida 3, que tenía el mismo problema que íbamos a tener nosotros los Claro. industriales. Entonces, oye, solo que nosotros juntábamos una X cantidad de megas y la Mérida 3 tiene 450, 500 megas de capacidad de producción. Entonces, definitivamente, esa es la solución. ¿Con qué estamos generando energía hoy en día en Yucatán? Hoy con gas. Con gas. La que se genera en ciclo combinado es con gas. También tenemos una buena cantidad en eólica en ciertos horarios y una buena cantidad en solar, tanto en distribuida, que son las que están en las casas, como algunas granjas solares. ¿Y por qué nos hace falta más gas? Porque entiendo que se va a ampliar o se va a hacer otro ducto, van a traer más gas natural. Comento rápido. En el caso de industria, el consumo de gas es relevante en el costo de cada industria, pero no es relevante en cantidad en función a lo que se consume. Ok. Los grandes consumidores son las centrales eléctricas. Hoy en día vamos a hablar hasta hace poco, ¿no? La Mérida 3, que consumía gas, y la de Valladolid, la Valladolid 1, que son las dos que consumían casi todo el gas que venía en el gasoducto. Ok. Al ampliar a la capacidad con la Mérida 4 y con la Valladolid 2 que viene en camino, necesitan capacidad adicional para que las 4 puedan estar operando. Y ese es el gas que tiempo. estamos esperando. Exactamente. Entonces, sí tenemos gas, hay suficiente para industria, hay suficiente para que opere una y una, pero no hay suficiente para que operen 3 o 4. Todas. Y eso es lo que va a venir con el nuevo gasoducto. Ok. Entonces, nuestro problema parte es en la infraestructura, las líneas que ya están viejas, ¿eso también es parte del problema? Sí, y la falta de, algo en las que las pláticas ha salido, la falta de transformadores y la falta de subestaciones. De hecho, los que vienen en Héroes, si van a ver que hay un camioncito Han subestación. estado repartiendo, ahorita que hay un camión estorbando ahí, dice, en la salida de... No, hay un camión que es una subestación. Entonces cercaron. Una subestación es como una plantita. Exactamente. Más que una plantita es donde dividen la energía para diferentes lugares y cambian el voltaje. Ok. Entonces, este camioncito es comodín para llevarlo donde haga falta y ahorita lo tienen allá de fijo.
para poder alimentar esa zona. Ok. Al igual que lo que se activó El día de ayer. ¿Qué sucedió a raíz de la visita de la directora CFE, a raíz de la visita de la presidenta? Que lo que se había presupuestado para todo el año ya se lo están mandando a Yucatán y a la península para que puedan echar a andar las líneas que hace falta, las transformadores que hacen falta y todo con mayor celeridad. Estamos platicando con Alejandro Gómori, presidente de Canacintra aquí en Yucatán. Oiga, presidente, pregunta, ¿y nosotros en nuestras casas podemos hacer algo? Es decir, si yo llego a planchar todos los días a las 9 de la noche o me seco el pelo con secadora, cosa que en mi caso pues es imposible, pero si uso la secadora, por ejemplo, o uso resistencias muy fuertes, el consejo sería, oigan, cambiemos nuestra forma de utilizar. ¿Podríamos ayudar nosotros como ciudadanía? Tienes ganas de usar un secador, ¿verdad? Se muere de ganas. No sé cómo funciona. No tengo la menor idea cómo funciona. No, hombre, hay cosas que se podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Completamente. Miren, si tienen vehículos eléctricos, no los pongan a cargar en la noche. Claro. Aguántense hasta la medianoche, a partir de la medianoche, o de preferencia durante el día. ¿Chupa mucha energía? Consume muchísima más energía que una casa. El cargar un coche consume más que toda una casa. Sí. Madre. Como 3 veces más que una casa. ¿Cómo? Sí. Madre, ok. Entonces, eso es algo que se puede hacer. No, Siguiente bueno, sí, cosa. por favor. Hornos microondas, air fryers, planchas, todo lo que requiere resistencia para generar calor, consume igual cantidades estratosféricas de electricidad. Evitemos utilizarlas, sobre todo en ese horario, entre 9 y 11 de la noche. Okay. Por ejemplo, la comida, calentarla, si tenemos estufa de gas, es mejor en gas que en el horno de microondas. que en el horno microondas. ¿Paneles solares, instalarlos en casa sirve de algo? Sirve para disminuir el consumo de energía, pero no ayuda a resolver la problemática de la hora pico porque el panel no genera la hora de la hora claro. pico. Y nos hacen falta desarrollar todavía baterías, ¿no? Potentes. Bueno, el otro día es estuvo con nosotros aquí alguien que nos vino a explicar que ya existen baterías que pueden almacenar Bueno, energía. yo tengo batería en mi casa. ¿Y funciona? Sí, bueno, ayer funciona maravilla. Okay. ¿Cómo funciona? Es como si fuera una planta de emergencia. Sí. Se va alimentando de CFE. Pero tienes paneles. Normal, puedes tener paneles o no tener paneles, no es necesario. Y cuando se va la luz, entra la batería y se empieza a descargar. Y otra ventaja es que esas baterías las puedes programar para que se descarguen en un horario. Entonces, si la programas... Para que se carguen en un horario que no sea el del... No, para que se carguen en un horario, para que se descarguen en un horario diferente. Okay. Entonces, si yo la programo para que descargue entre 9 y 11, también contribuye a que se requiera menos energía. Claro. Bueno, entonces hay muchas cosas que podemos hacer nosotros mientras esto se soluciona. En el momento en que entre el gas que nos falta, en el momento en que se termine la Valladolid 2 y todo funcione, ¿cómo va a cambiar nuestra vida? La solución a los problemas que tenemos todos en Yucatán que tienen que ver con los apagones, ¿es esa en el 2027? Sí, definitivamente. ¿Y nos va a durar una década o...? Va a depender de qué tanto se van incrementando el consumo. Okay. Es una variable. Va incrementando, vas a tener que meter. Pero fíjate que hay un dato curioso. Todo lo que hemos platicado, quiero ponerlo desde la óptica de la relación empresas-gobierno. Todo. ¿Qué impresión se están llevando? Que fue un diálogo abierto. No, que se pusieron de acuerdo. Que nos pusimos a poner de acuerdo. Que fluyó el asunto. Y que fluyó. Cuando eso se hace, las cosas funcionan. Vamos a ver Nuevo León. La misma idea que teníamos nosotros de, oye, echamos a andar nuestras plantas. La CFE le está pidiendo, por no decir exigiendo, a las industrias que lo hagan. O sea, no hay un diálogo. Sí, claro. no hay un diálogo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no hay diálogo, no hay confianza, no hay comunicación y no hay soluciones. Y no hay voluntad. Claro. Cuando no hay diálogo, no hay voluntad. Claro. O no hay voluntad y por eso no hay diálogo. Claro. Cualquiera de Así las es. dos. Por eso es importante fomentarlo. Ahora, entonces lo que tenemos que estar conscientes es que vamos a seguir con estos problemas, por lo menos hasta que estén funcionando todas las plantas como Dios manda. Sin embargo, va a ir disminuyendo, como por ejemplo, vamos a empezar, lo que les decía, el caso de las Américas. Allá definitivamente van a notar una diferencia abismal entre ayer y antier. Yo entonces maldigo porque ayer a mí no me tocó que se me fuera la luz, yo vivo por la zona, entonces no estoy en la repartición de la nueva del nuevo equipo. Ni manera. No hay manera. Puedes sumarlo a tu lista de Santa Claus Exacto. junto con la secadora de pelo. Vamos a hacerlo. Junto con la secadora de pelo. El sábado fueron otra vez 4 horas sin energía eléctrica y me tocaba cocinar, entonces fue un problema. Así que bueno. Bueno, tú nos vas a decir, probablemente si estés en esa zona. Bueno, vamos ojalá, a ver, vamos
Vamos a ver, ahí les vamos a estaré ver. platicando. Oiga, presidente, pues muchísimas gracias. No, hombre, encantado Nos vamos de a la tener vida. que ir. Muchas gracias por su visita y por haber aceptado.